Así es que si tenemos nuestra Biblia, vamos a abrirla entonces y estudiamos el primer punto, preparativos para la celebración de la Pascua. Veamos en el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decida el señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. En primer lugar, vemos los detalles de esta preparación. Jesús aproximadamente tenía 33 años. Año con año, él había estado celebrando la Pascua judía. Pero esta era singular, era la última Pascua que él iba a poder celebrar con sus discípulos. Cada vez que él celebraba la Pascua y se sacrificaba el cordero, sin duda Jesús pensaba: faltan 5 Pascuas, ¿verdad? Y luego faltan 4. Y al siguiente año faltan 3 Pascuas. Y esta era la última, porque el siguiente cordero sería él mismo. Así es que esta Pascua es importantísima, es singular, porque aquí Jesús va a cambiar el significado. Sin embargo, ellos necesitan un lugar seguro. Y por eso hay tanto hermetismo para saber dónde iban a celebrar la Pascua. Porque Judas estaba esperando el momento oportuno para entregar a Jesús. Y estando Jesús apartado con sus discípulos para celebrar la Pascua, sería el momento indicado para entregarle. Así es que Jesús está tratando de mostrar solamente a 2 de sus discípulos que le dicen: miren, les da indicaciones, vayan a la ciudad y se van a tomar a una persona, síganlo. En primer lugar, Jesús no quería que Judas supiera el lugar exacto, porque Jesús es el hombre más buscado en este momento. Los líderes religiosos de Israel están a punto de arrestarlo y él quiere celebrar la Pascua sin que vengan a interrumpir los soldados romanos o las autoridades religiosas, y quiere tener esta celebración íntima con sus discípulos. Sin embargo, lo que llama la atención de este pasaje son las indicaciones o instrucciones de Jesús para encontrar el lugar. Es imposible que un ser humano pueda dar las instrucciones que Jesús da. Él dice que envía a 2 de sus discípulos. Por el Evangelio de Lucas sabemos que era Pedro y Juan. Pero lo interesante del pasaje es que Jesús les dice, no les manda la ubicación por Waze, ¿verdad? No les manda las coordenadas por Google Maps. Sin internet, sin la tecnología de hoy, Jesús les dice: miren, entren a la ciudad, y cuando entren a la ciudad van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua. Siguiente indicación: síganlo. O sea, ni siquiera había que hablarle. Síganlo. Tercera indicación: donde entre, ahí es. Cuarta indicación: háblenle al dueño de la casa y pregúntenle dónde el maestro va a celebrar la Pascua. ¿Cuántos se atreverían a seguir semejante indicación? A ver, si nos metemos en la historia, nos preguntamos cuántas cosas podían salir mal. Y si elegían al hombre equivocado con el cántaro equivocado. Y si se metían a la casa equivocada. Pero no era la primera vez que Jesús daba este tipo de instrucciones. ¿Se recuerdan capítulos antes? Jesús, en la entrada triunfal,
se valió de un medio de transporte muy singular, aquel burrito, ¿recuerdan? Y Jesús hizo exactamente lo mismo. Les dijo para encontrar a este burrito. En el capítulo 11, verso 2, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Lo interesante de nuestra historia esta mañana es que no era normal en Israel que un hombre llevara agua en un cántaro. Normalmente eran las mujeres, por un lado. Por el otro, los hombres usaban una especie de odres, de bolsas de pieles. Así es que la indicación de Jesús solo tiene una explicación, hermanos. Jesús tenía un conocimiento divino porque Jesús era totalmente hombre, pero también era totalmente Dios. Eso significa, hermanos, que Jesús conoce el futuro inmediato en detalle. Nosotros podemos hablar así del pasado, pero no del futuro. Usando cámaras, usando videos grabados, podemos decir quién salió en la esquina, de qué color iba, a dónde se metió. Pero Jesús tiene un conocimiento a corto plazo en detalle del futuro. Él sabe qué carro se le va a atravesar a usted cuando salga de la iglesia. Él sabe que usted se pasa semáforos en rojo cuando ya va tarde. Pero ¿sabe qué es lo interesantísimo de esto? Es que Jesús no solo conoce el futuro a corto plazo, también conoce el futuro a mediano plazo. Él no solo podía profetizarles y anticiparle a sus discípulos, cuando ustedes entren a la ciudad, justo va a ir una persona con un cántaro de agua que va a entrar en la casa justa que yo quiero donde celebren. Sino también podía decir, dentro de 40 años, Jerusalén va a ser destruida y no quedará piedra sobre piedra. Pero no solo conocía el futuro a corto plazo, a mediano plazo, sino también conoce el futuro a largo plazo. Y él dijo, en el día de mi venida, el sol va a dejar de alumbrar, la luna va a ser como teñida de sangre y habrán terremotos. ¿Cuántos sintieron el temblor de ayer? Bonito, ¿verdad? Algún día los invito allá al tercer nivel para que pasemos juntos un temblorcito. De verdad, se siente muy, pero muy interesante. Si aquí se siente en el tercer nivel cuando pasa un camión, ya ustedes se imaginarán cuando hay un temblor. Así de profundo es el conocimiento de nuestro Dios. Él conoce el futuro a corto plazo, a mediano plazo y a futuro. Y entonces, ¿sabe qué, hermanos? ¿Qué aprendemos de este primer punto? Tenemos que tener paz, porque a Jesús nada lo agarra desprevenido. Ya Pedro y Juan estaban acostumbrados, salgan, ya va a pasar una persona, se va a ir para allá. Ya ellos dijeron, vamos, si Jesús lo dijo, así va a ocurrir. Ahora, ¿se imaginan ustedes a Pedro y a Juan estresados? ¿Y si no llega el hombre con el agua? ¿Y si se levantó tarde? ¿Y si nos metemos a otra casa? Pero ¿y si hay COVID ahí? ¿Y si esto y lo otro? Hermanos, habían miles de detalles para poderse estresar. Pero si algo aprendemos de estos discípulos es que si Jesús lo dijo, va a ocurrir. Si Jesús lo mandó, va a suceder. Pero nosotros somos incrédulos. Preferimos la ubicación en Waze, ¿no es cierto? No, Señor, a mí no, mejor a mí la dirección exacta. Y nosotros ni con dirección exacta. Waze nos dice, vaya a la derecha. Sí, decimos nosotros, ¿verdad? Y ahí vamos siguiendo a ciegas a Waze. Y resulta que vamos a parar por otro lado, ¿verdad? Yo sé que solo a mí me ha sucedido, ¿verdad? Ustedes no, pero a mí sí me ha sucedido.
pero porque aprendemos a andar por vista y no por fe. Aprendemos a andar por vista y no por fe. Hermanos, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Le creemos al 100% a la primera parte del versículo. Vamos a tener aflicción. Pero ya no le creemos a la segunda parte. Confiemos. Dios está al control. Entonces de repente viene una enfermedad, de repente viene un temblor, de repente algo y el mundo se nos convulsiona. Debemos aprender a confiar que si Jesús lo dijo, así va a suceder. Si Él dijo que los que amamos a Dios todo ayuda bien, así va a ser. Él va a proveer un lugar seguro para estar con nosotros. Qué maravilloso es el conocimiento. ¿Y qué sucedió? Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Jesús no falló. Jesús no falló. Esta semana hubo un apagón de un programa de Microsoft. Ustedes recuerdan que varias aerolíneas tuvieron que parar. Así es la tecnología, nos falla. La precisión del hombre falla, pero la precisión de Dios no falla. Así es que, hermanos, si Jesús sabía en detalle quién iba a salir a la vuelta de la esquina con un cántaro de agua y dónde iba a entrar y quién era el dueño de esa casa, ¿será que no sabía quién lo iba a traicionar? Qué temerario era Judas, ¿verdad? Sí, Jesús puede saber quién lleva el cántaro de agua, pero no sabe mis malvados planes. ¿Quién le dijo a Judas que podía engañar a Jesús? Uno se asusta al ver el conocimiento de Jesús. ¿Qué pensó Judas que dijo, puedo engañar a Jesús? Él pues es bueno para saber dónde hay un burrito parqueado, para saber dónde hay un hombre con un cántaro de agua. Pero ya le puedo salir, ya le puedo jugar la vuelta a Jesús. ¿Quién nos ha hecho pensar, hermanos, que lo que hacemos en secreto, Jesús no lo va a pasar en público? Jesús lo conoce todo en detalle. Por eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el anuncio de la traición de Judas. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Ya estaba el lugar, ya estaba preparada la Pascua. Ahora llegan los 12 apóstoles. Verso 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Si uno lee apresuradamente este versículo, parecería que Jesús está dando una noticia casual. Uno de ustedes me va a entregar. Y siguen comiendo normal. No. Nadie da una noticia de infidelidad como que nada. Jesús era 100% humano, totalmente humano. Él tenía emociones. Y por supuesto que lo cargaba saber que una de las personas más cercanas a él, un apóstol a quien él había elegido, de frente le daba un abrazo, pero por atrás estaba metiendo un cuchillo. No era fácil para Jesús dar esta noticia. Y el Evangelio de Mateo nos ayuda a entender un poquito lo que Jesús emocionalmente estaba viviendo en el contexto de dar esta noticia. Fíjense cómo describe el corazón de Jesús.
Juan capítulo 13, verso 21, aquí vemos a Jesús en plena humanidad diciendo, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Esa palabra en el original es como se sacudió, se le revolvía las entrañas. Y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús estaba con esa carga emocional y es hasta este momento, horas antes, que lo va a decir. Y esta es otra de las cosas que nos muestra la humanidad de Jesús. Jesús nunca trató a Judas como la oveja negra, nunca lo hizo de menos. Es más, Judas está ahí en la cena. Jesús no quiso celebrar la cena a escondidas con sus 11 y dejando a un lado al traidor. No, pero eso no significa que no le dolía. Eso no significa que no lo estaba haciendo pedazos por dentro. Y él dice, conmovido en espíritu. Él sacó lo que lo estaba afectando y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto trajo, por supuesto, un impacto para los discípulos, porque nunca sospecharon de Judas. A lo mejor sospecharon de Pedro, ¿verdad? Al final del día Jesús le había dicho a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero uno siempre del que menos se lo espera, ¿verdad? Judas había sido muy bueno para esconder lo que realmente había en su corazón. Cuando decían oremos, Judas oraba. Cuando decían vamos a predicar, Judas predicaba. Y seguramente, hermanos, muchos se convirtieron por la predicación de Judas. Cuando los discípulos decían vamos a la sinagoga, Judas iba a la sinagoga. Cuando Jesús decía vamos a ayunar, Judas ayunaba. Judas parecía un hombre de Dios. Ahora, Judas estaba cumpliendo de alguna manera algo que la Biblia había anticipado. Verso 9 de Salmos 41 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Qué interesante. Cientos de años atrás había una profecía de que uno cercano al Mesías lo iba a traicionar. ¿Cómo reciben los discípulos esta noticia? Veamos en Marcos cómo les cayó esta noticia a ellos. Dice en el versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Esa noticia para ellos definitivamente fue una bomba. Hay un cuadro famoso que vemos en muchas casas, que es el cuadro del famoso pintor italiano Leonardo da Vinci, del siglo XV, XVI, que trata de poner en este arte, en esta obra, esa bomba, cuando Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y vemos como el shock emocional que se vivió en ese momento. Y aunque es interesante lo que dibuja aquí este gran artista, hay unas cosas ahí interesantes. Primero es que no era una mesa como esta, ¿verdad? Porque esta es una mesa que nosotros usamos, larga y rectangular. La mesa que ellos usaban era una mesa que casi que iba en el suelo y ellos casi que se acostaban uno al lado de otro. No eran las mesas que hoy usamos. Pero es interesante cómo el autor de esta obra, aquí tenemos a Juan, aunque sé que tiene cara de María Magdalena, pero no sé por qué le hicieron ese rostro, ¿verdad? Pero este es Juan el apóstol en la pintura. A la par está Judas.
No se capta ver, pero si uno ve el cuadro, y para los que lo tienen en su casa, pues explicar un poquito, Judas tiene una bolsa de monedas en su mano. Y este es Pedro quien le está diciendo a Juan que le hiciera señas, ¿verdad? Para pensar qué es lo que estaba haciendo. Y aquí Pedro tiene un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo que no dice la Biblia, pero trata de ilustrar Leonardo da Vinci qué es lo que quería hacer Pedro, ¿verdad? En ese momento. Ahí estamos, Jordi, estamos bien así. Sí, gracias, gracias. Ya ustedes ahí en su casa pueden regresar y darle un check, ¿verdad?, a su cuadro que está ahí en casa, pero la idea de Leonardo es esta. Judas está allí, a la par está Pedro, con un cuchillo diciendo, ¿quién es? Dime ahorita, ¿verdad? Era la personalidad de Pedro. Ahora, cuando vamos al relato bíblico, vemos que era distinto, porque Jesús le da una señal de quién era. Fíjense lo que dice el versículo 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Parte de los elementos de la celebración de la Pascua era el cordero, era el pan sin levadura, pero también habían unos tazones que contenían frutos secos con aceite de oliva o vinagre donde se mojaba el pan. Se calcula que se ponían un tazón por cada 3 comensales. Si habían 12, habían 4 tazones, uno por cada 3 personas. Cuando Jesús dice que es uno de los 12 el que moja conmigo el plato, significa que Judas era uno de los 3 que utilizaba el mismo tazón de Jesús. Y por el Evangelio de Juan, Pedro le habla a Juan, que estaba a la derecha de Jesús. Podemos concluir de que en esa cena no está así como está en el cuadro, sino Juan el apóstol está a la derecha y Judas a la izquierda. La pregunta es, ¿qué hacía Judas tan cerquita de Jesús? Judas quería escuchar todos los detalles de lo que Jesús dijera, porque él necesitaba saber dónde iba a estar Jesús. Esa noche se sentó a la par de Jesús, mojando el pan al lado de Jesús. Hermanos, aquí ocurre una de las ironías y una de las desgracias más grandes que a un ser humano le pueda pasar. Estar cerquita de Jesús y estar tan lejos de Jesús. Hay personas que irán al infierno no por estar cerca de Satanás, por haber estado cerca de Jesús y nunca haberse convertido. ¿No será que nos puede pasar a nosotros? Estar cerca de Jesús. ¿Y dónde está Jesús? ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Cada vez que venimos a la iglesia estamos cerca de Jesús. Pero nuestro corazón muchas veces puede estar a miles y miles de kilómetros de Jesús. Qué ironía para Judas. Estaba ahí tan cerca, pero tan lejos de él. Qué ironía, qué tristeza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para Judas, Jesús era simplemente un medio para lograr algo. Y aquí me encantó, esta semana leí una parte del libro La Predicación de Timothy Keller, un pastor que ha marcado la vida de muchos pastores y que hoy está ya en la presencia del Señor. Me impactó mucho, hermanos, y yo quisiera que usted escuchara esta frase que él dijo. Para el creyente nominal, Jesús es útil. Para el creyente verdadero, Jesús es hermoso. Una gran diferencia. Para el creyente nominal, Jesús es útil. Me sirve, ocupo. Pero para el creyente verdadero, Jesús es hermoso. Lo explico de esta manera. Para el creyente nominal, Jesús es útil. Es útil para que lo bendiga, para que bendiga su salud,
para que su matrimonio vaya bien, para que sus finanzas vayan bien. Jesús me sirve. Pero para el creyente verdadero, no es por eso. Es porque Jesús es hermoso. Le pregunto esta mañana, ¿por qué vino usted este domingo? ¿Porque Jesús le es útil? ¿Es que quiero que esta semana empiece bien y me vaya bien? ¿O vino simplemente porque Jesús es hermoso? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Para Judas, Jesús era útil. 30 moneditas de plata nunca están de más en el presupuesto. Y cuando Jesús dejó de ser útil, ya no me sirve, entonces lo puedo entregar. Lo he dicho en otras ocasiones, Judas esperaba un Mesías que le diera prosperidad, que le diera poder, que luchara contra los romanos, no un Jesús que lo llamara a pelear contra sus pecados, a arrepentirse de sus pecados. No un Jesús que me dice, si me dan en una mejilla, pon la otra. Ese Jesús no me sirve, dijo Judas. Y lo traicionó. Ahora, Jesús, nuestro amado Jesús, trata de advertirle algo a Judas. Versículo 21. Y me llama la atención lo que Jesús va a decirle, pero especialmente a Judas en este versículo. Vean en su Biblia, verso 21 de Marcos. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esas palabras de las más fuertes. Yo no sé, hermanos, tal vez Judas empezó a justificar su traición. ¿Por qué Jesús dijo esto? A lo mejor Judas empezó a decir, bueno, después de todo, Jesús ha dicho que la Biblia dice que él tiene que morir. Entonces, yo simplemente estoy cumpliendo una profecía. Pero hermanos, en este versículo encontramos dos cosas. Dios es soberano y el hombre es responsable. Hermanos, no somos títeres de Satanás ni somos títeres de Dios. Somos responsables de nuestras acciones. Cuando caemos en pecado, no fue Satanás. Cuando caemos en pecado, no es que Satanás No, somos responsables. Y aquí lo dice este versículo. Es verdad, dijo Jesús, el hombre va a ser entregado como dice la Escritura, pero ay de aquel. Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, otro lo hubiera hecho. Pero Judas decidió libremente hacerlo. Y Jesús usa una expresión que es una maldición. Ay de aquel. Es una expresión que es como anatema, maldito, aquel. Hermanos, la parte más caliente del infierno está reservada para aquellos que estuvieron cerca de Jesús, pero que nunca se rindieron a Jesús. Para los apóstatas. Ahora, lo interesante, hermanos, es que Dios usó incluso la maldad de Judas para sus propósitos eternos. Y eso, hermanos, miren, esto es tan importante y especial. Jesús no fue a morir por el capricho de Judas, ni por el capricho del Sanedrín, ni por el capricho de Anás y Caifás. Hermanos, es increíble que Dios hasta use eso para cumplir sus propósitos. Dios no solo va a usar a aquel que se rindió a Él, sino también es capaz de usar a aquellos que con su maldad rechazan a Jesús para sus propósitos y para sus planes. Y como estamos en el contexto de la Pascua, recordemos el personaje de la contraparte de Moisés en la Pascua, Faraón.
¿Sabe usted? Dios usó la necedad de Faraón para traer gloria a su nombre. Dice Éxodo capítulo 14, verso 4, y yo endureceré, voy a explicar esa palabra, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado ¿en quién? En Faraón. ¿Y en quién? Y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Pero mira, hermano, aquí dice que Dios lo endureció. Sí, pero en el capítulo 5, Faraón se endurece. Esto es el juicio de Dios. En el capítulo 5 Moisés le dijo, dice Dios que deje decir, ¿y quién es Jehová? Dijo Faraón. Jehová me va a dar órdenes a mí. Ustedes son unos haraganes, lo que pasa es que no quieren trabajar y les puso más trabajo. Dijo, yo no. ¿Quién es Jehová para mí? Dijo Faraón. Y entonces Dios dijo, ¿me quieres conocer? Me vas a conocer. Faraón endureció su corazón. Y aquí Dios dice, pero ahora yo te lo voy a endurecer. Queridos jóvenes, señoritas, niños que están acá, si tú endureces tu corazón una y otra vez, hay un punto de no retorno, no sé cuándo es, pero hay un punto de no retorno en que Dios mismo te va a endurecer y que no vas a entender. No endurezcamos nuestro corazón a Dios. No juguemos con eso, porque el juicio de Dios puede llegar. Y Dios se glorificó en la vida de Faraón. Eso significa que Dios usará a cada ser humano que lo rechace para lograr su propósito y su plan y para sus propios fines y para su propia gloria. Pelearse con Dios es lo peor que podemos hacer. Judas fue lo peor que pudo hacer. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la institución de la cena. Y pasamos a la parte final en el versículo 22. Versículo 22. Y mientras comían, Judas se salió. Por el Evangelio de Juan sabemos que en ese momento se salió. Él ya no estuvo en la cena, ya no comió con ellos. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo, y aquí se quedaron fríos los apóstoles, porque Jesús cambió la celebración, el significado. Tomad, esto es, ¿qué dice? Mi cuerpo. Cuando ellos estaban así con el pan, hermanos, ellos llevaban toda su vida. Los judíos se sabían de memoria qué significaba el pan. Ese pan que habían comido deprisa en Egipto, en el desierto, y de golpe Jesús les dice, esto ahora significa mi cuerpo. Y ellos se quedaron como, ¿qué pasó? Jesús trazó una línea final del Antiguo Testamento y ahora empieza un nuevo pacto. 2. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella y les dijo, esto ahora es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Hermanos, esto les cayó de golpe a ellos. No era el formato de la celebración de la Pascua, pero ahora Jesús les está dando el formato más completo. Todos esos corderos sacrificados apuntaban al cordero que venía. Y Jesús ahora ratifica este pacto con sangre, con su sangre. La sangre siempre ha sido, hermanos, derramada para afirmar un pacto y para pagar el pecado. Desde Génesis. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Ellos se hicieron delantales de hojas, porque les dio vergüenza saber que estaban desnudos. Y Dios hizo algo. Los vistió de túnicas de pieles. El primer sacrificio por el pecado fue ese animal que Dios mismo sacrificó por el perdón del pecado de Adán y Eva. Por eso los vistió. Cuando Dios le pide a su hijo Abraham, cuando están en el monte Moria, aparece un carnero y le dice, no sacrifiques a tu hijo. Dios proveyó un cordero. El mensaje allí es, tu vida será salva por la muerte de otro.
Y esto es la celebración, la sangre de Jesús, el pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre. Pero ¿saben qué es lo más interesante, hermanos? ¿Cuál era el plato fuerte de la Pascua? No era el vino, ni era el pan. ¿Cuál era el plato fuerte? El cordero. Pero ya no hay cordero. Esta Pascua, una Pascua sin cordero para los judíos eso no es Pascua, ¿verdad? Como Navidad sin tamales, ¿verdad, hermano? No es Navidad, ¿verdad? ¿Saben? La Pascua ya no necesita. Por eso, hermanos, cuando celebramos la cena, nosotros no tenemos cordero, porque llegó el cordero definitivo, Jesús. Según los historiadores judíos, cada Pascua que se celebraba al año, el 14 de Nisan, entre marzo y abril para nuestro calendario, cerca de 500,000 de corderos eran sacrificados. Y eso fue así por 1500 años. Y a la siguiente Pascua, más corderos y más corderos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos quitaba el pecado. Solo Jesús pudo quitar el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, y ahora vamos a entender mejor este versículo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tenemos cordero porque ha sido sacrificado. Y hermanos, eso significa que usted y yo ya no tenemos cuentas pendientes con Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la sangre del Cordero. Aquella noche en Éxodo 12 los judíos no se salvaron por sus obras, sino por creer en la promesa de que la sangre del Cordero los iba a proteger. Otro detalle curioso entre la antigua Pascua y la nueva Pascua, que es la Santa Cena, es que la antigua Pascua se celebraba en familia. Jesús no está con su familia, ni los apóstoles están con su familia. Esta Pascua ya no se celebra en familia, ya no es algo tradicional, ya no es algo heredado. Esta Pascua, nuestra nueva Pascua, la Cena del Señor, se celebra en el contexto de nuestra nueva familia, la familia de la fe. Por eso no hay tales, hermano, yo me quedo en mi casa, yo allá celebro la Santa Cena, me dijo alguien. Yo solito allá en mi casa. El contexto de esta Pascua es en su familia, en comunión con la familia de la fe. ¿Y qué dijo Jesús acerca de la Pascua? Verso 25, ¿cuándo volverá a celebrar Jesús la Pascua? Verso 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Un día ya no serán los pastores los que celebren la cena o los líderes, sino será Jesús mismo quien va a hacer la cena. Y volvemos a tener una cena de comunión todos en el cielo, con Jesús estando con nosotros. Hermanos, quiero terminar con esta última aplicación final. Ya estudiamos el texto, los 3 puntos. Ahora quiero cerrar con una aplicación final. Y este es el significado de lo que estamos hablando. Se aproxima un éxodo final. Se aproxima una destrucción, no solo de los primogénitos, sino de toda la raza humana. Eso se conoce en la Biblia como el día de Jehová. Y los profetas dicen quién va a poder quedarse de pie ese día, porque va a ser terrible. Dice Malaquías 3, verso 1, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. ¿Quién va a poder quedar de pie cuando Cristo venga y traiga el juicio? Hermanos, el final de la historia humana termina en un tribunal donde vamos a ser juzgados con un juicio severo, la ira de Dios. Hermanos, Jesús no vino para que usted y yo tuviéramos salud, para que tuviéramos prosperidad. Jesús vino para librarlo a usted y a mí de la ira venidera, la ira de Dios, en el juicio venidero.
Y los profetas en el Antiguo Testamento hacen esta pregunta: ¿quién podrá quedar en pie? ¿Y sabe qué? Apocalipsis dice quiénes estaban de pie. Apocalipsis 7 dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y cómo tenían estos cómo podían estar de pie y con ropas blancas? Dice el verso 23. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es la única forma de librarnos del juicio venidero y de la ira de Dios, es que usted tenga la sangre del Cordero en su vida. Le pregunto, hermano, esta mañana, ¿está la sangre del Cordero en su corazón, en su vida? ¿Está la sangre del Cordero en su casa? Ya viene la ira venidera, viene el juicio. Y así como los israelitas se salvaron aquella noche en Éxodo 12, al pintar con la sangre del Cordero los dinteles y los postes de su casa y comer el Cordero, así nosotros seremos salvos por rendirnos al Cordero en arrepentimiento y fe, y que su sangre sea la que nos purifique. No dejemos para mañana, no endurezcamos nuestro corazón, porque hoy puede ser el día que a usted le toque ir al tribunal. Y si no está con su ropa blanqueada en la sangre del Cordero, usted irá a una condenación eterna. Padre, gracias por tu palabra, Señor. No es un juego, Padre, el tema del castigo y de la ira de Dios. Hay sangre derramada. Y Señor, cuánto deseamos que todos vengamos al Cordero que quita el pecado del mundo. Que no lo dejemos para mañana. No se trata simplemente, Señor, de tener una fe intelectual, un concepto teórico. Tenemos que comernos el Cordero. Y eso es disfrutar de Él. Hemos hablado, Padre, de que para muchos Jesús es útil, pero para otros Jesús es hermoso. Por favor, Padre, yo te pido que Iglesia Castillo Fuerte no vea a Jesús útil, sino veamos a Jesús hermoso y digno de ser alabado y de ser honrado. Te lo pedimos, Padre. Toca el corazón de cada persona que está aquí presente, de cada joven, de cada señorita, de cada niño, de cada adulto, de cada anciano, y muévenos a amarte y a adorarte en el nombre de Jesús. Amén.